Saludos y bienvenidos todos a esta clase virtual, a esta clase de geografía del universo. Saludos a todos los estudiantes del nivel pre o de cuarto secundaria del colegio Juan Groenquist Apu. Soy el profesor Carlos Giraldo y es un gusto dirigirme a todos ustedes. Como ya le había dicho en un principio, hoy vamos a hablar del universo y es un tema, es un capítulo bastante polémico, bastante controversial, con un montón de preguntas sobre todo el origen del universo, cómo se ha formado, si fue la materia, si fue Dios, si era la religión o la ciencia. Hay todo un gran debate desde mucho tiempo atrás sobre el origen del universo y todo lo que existe alrededor nuestro. Bueno, hoy día vamos a basarnos en la clase desde el punto de vista científico, según los estudios que la física y la mecánica cuántica ha desarrollado para intentar sacarnos la respuesta del universo, lo que es, lo que significa, lo que contiene y cómo se ha formado sobre todo. Para empezar, obviamente, iniciamos con la pregunta, ¿qué es el universo, no? El universo se considera a todo aquel espacio, y realmente es un espacio infinito, enorme, donde gravitan los cuerpos celestes o astros. Cuando hablamos de cuerpos celestes, hablamos de que de estrellas, de planetas, de meteoroides, de nebulosas, y todos están reunidos en sistemas. Estos sistemas los llamamos galaxias. Muy bien, es un universo realmente enorme, infinito, incalculable, ¿no? Sí, es bastante grande el universo. Y las características que tiene el universo en sí mismas viene a ser, primero, que desde nuestra percepción es igual en todas las direcciones, es indeterminado, no sabemos hasta dónde llega, ¿no? Se parece que es infinito. Lo que sí está probado, y hay una serie de evidencia científica de que está en proceso de expansión. Está organizado, que si los astros están reunidos, congregados, gracias por la gravedad en sistemas que ya hablamos que son las galaxias, es ilimitado. Por el hecho de no conocer sus tamaños y dimensiones, no podemos tampoco conocer qué forma tiene y mucho menos poder identificar si tiene algún tipo de centro. Es oscuro, bastante oscuro. Es más, quería precisar que este punto es bastante interesante. Eh, Se dice que aproximadamente solo el 5% del universo es materia. Y de la materia ahí tenemos las estrellas, los planetas y todo, ¿no? O sea, y el 95% del universo, y quizás un poco más, es oscuridad. Es decir, que es inmensamente oscuro y frío. Y ahí vamos a explicarlo un poco más adelante, evento que se llama la paradoja de Olbers. Y existen espacios fríos oscuros como objetos calientes y brillantes en el universo, ¿no? Ahora, también a lo largo de la historia, sobre todo científicamente hablando, ya desde el siglo XX hacia adelante, se ha desarrollado una serie de hipótesis o teorías que intentan explicar el origen del universo, ¿no? Algunas teorías un poco más sacadas de los pelos, otras teorías que en su momento fueron digamos, muy populares y muy aceptadas en su momento por la comunidad científica, y otras teorías que han innovado y han revolucionado la concepción de cómo se ha formado el universo. Algunos antecedentes, tenemos aquí a dos importantes representantes. Tenemos aquí a Albert Einstein y a Georges Lemaitre. En el caso de Albert Einstein, propuso que el universo era una especie de modelo estático. Afirmaba la existencia del universo en evolución y constante dinamismo, pero, mejor dicho, sin embargo, no pudo predecir que el universo estaba en proceso de expansión, ¿no? Y lo que cual más adelante él va a reconocer en uno de sus grandes errores de su vida, ¿no? Dentro de su obra científica, ¿no? Y Georges Lemaitre, que por cierto era sacerdote, un sacerdote de origen belga, fue el primero, científicamente hablando, en afirmar, ¿no?, que el universo se originó de una explosión, de un núcleo primordial, ¿no?, de energía muy denso que colapsó por cuestiones desconocidas, pero que esta explosión dio origen a lo que todos hoy conocemos, ¿no?
es considerado como el papi, el padre del Big Bang, y hay un video donde va a explicarnos un poco cómo trascendió, ¿no? Cómo planteó esta idea básica, bueno, para que sea entendido para todos nosotros sobre el origen del universo según el enfoque de George Lemaitre. Lemaitre estudió las teorías de Einstein durante la década de 1920 y propuso una teoría radical, una teoría que hasta el gran Einstein rechazaría. Dijo que el universo no era estático, sino que en realidad se expandía. Lemaitre estudió las ecuaciones de Einstein sin prejuicios. Y cuando vio que esas ecuaciones indicaban que el universo se expandía y por tanto había sido menor en el pasado, decidió tomarse en serio esa conclusión. Si el universo se estaba expandiendo, razonó Lemaitre, era menor ayer de lo que es hoy. Por tanto, debía de haber sido en su origen increíblemente pequeño. Lemaitre creía que el universo había comenzado con lo que él llamó átomo primigenio. Un huevo cósmico enormemente caliente y denso que en algún momento del pasado explotó, poniendo en marcha el universo y llevando a la formación de todo lo que conocemos. Cuando Lemaitre le expuso a Einstein su conclusión, se dice que éste le contestó: sus cálculos son correctos, pero su conclusión es abominable. Bueno, para que vean que las ideas de Lemaitre en un principio fueron rechazadas hasta por el mismo Albert Einstein, ¿no? Y no fue el único, no había otros científicos más que prácticamente rechazaban su propuesta, ¿no? Pero el tiempo le daría la razón a Lemaitre, o Lemaitre, que su planteamiento del origen del universo a partir de una gran explosión eran correctas, y es que se encontraron después evidencias que se comprobaría, ¿no? Que el universo está en expansión, ¿no? Desde un punto inicial. Vamos a continuar. Tenemos aquí también otra teoría que es del universo oscilante. También se lo puede ver en otros libros con el término de universo cíclico, universo pulsante o del eterno retorno. Fue planteado por Alexander Friedman y por el momento posterior por Richard Tolman, donde habla que el universo ha tenido una serie de etapas de su desarrollo en su evolución. Una etapa inicial que es una expansión a través de una gran explosión, y luego de una etapa de implosión o digamos de contracción. Esta etapa de contracción del universo se le lleva a denominar como Big Crunch. Muy bien, aquí tenemos en esta gráfica de cómo en la curva a partir del punto inicial de un Big Bang del universo llega a su máximo apogeo y después todo se vuelve a contraer por las fuerzas gravitacionales, ¿no? Esta teoría habla de que el universo ha tenido pues un inicio, un final y otro inicio, otro final, o sea que siempre ha existido, pero de forma cíclica. Según cada ciclo, según esta teoría, tenía una duración de 20 eones, o lo que equivale a 20.000 millones de años. El universo Vamos a ver un pequeño video donde nos va a reforzar la idea de la teoría del universo oscilante. Ese enigmático lugar, estudiado desde tiempos inmemorables, y que a pesar de todo, se podría decir que no sabemos nada de él. La curiosidad del ser humano ha llevado a crear varias teorías sobre el origen del mismo, y una será de la que hablemos en este vídeo. Ligada a una teoría muy famosa, el día de hoy les presento la teoría del universo oscilante. La teoría del universo oscilante, también llamada teoría del universo cíclico, fue creada por el profesor físico-matemático Richard Tolman. Esta nos intenta explicar el origen del universo a partir de la explosión de una concentración de energía y masa grandísima, también conocida como Big Bang, el cual, como muchos saben, dio lugar a la expansión incesante del universo. Pero, ¿en algún momento el universo tendría que dejar de expandirse y terminar? ¿No? La respuesta según esta teoría es que sí.
pues nos dice que el universo acabaría con una atracción gravitacional universal llamada Big Crunch, la cual reduciría toda la materia del universo en una gran concentración de energía y densidad en un punto pequeñísimo, creando así de nuevo otro Big Bang. El proceso, según, sería infinito y cíclico. En pocas palabras significa que el universo cumple ciclos en los que se contrae y expande de forma infinita, creándose con un Big Bang y terminándose con un Big Crunch, que de este daría origen a otro Big Bang, y así sucesivamente. Bueno, tenemos ahí otro video más que explica esta teoría del universo oscilante. Sí, tú pones esa cara, no te creo nada, son muchas palabrerías quizás, pero no, o sea, va a haber muchas otras teorías que van a tratar de demostrar o explicar cómo se originó el universo. Porque hay otra más que dice la teoría del universo estable, también le llaman de régimen permanente, o estacionario, constante o eterno. Esta teoría fue planteada por Edward Mildel, también por Hermann Bondi y Thomas Gold, y después va a ser profundizada por el británico Fred Hoyle. Lo que habla de que el universo siempre ha sido igual, no ha cambiado, ha sido constante, y que no está en expansión, ¿no? Es ahí donde, poco después de planteada esta teoría, aparecerían pues evidencias que el universo sí está en expansión, lo que haría que esta teoría se venga abajo y también pues todo su planteamiento, ¿no? Pero conozcamos un poco sobre cómo sustentaban ellos, estos científicos, esta teoría del universo estable o estático o eterno, ¿no? O también llamado estacionario. Bien, esperemos que cargue. Ahí está. Teoría del estado estacionario. Formulada por Hermann Bondi y Thomas Gold en 1948. Fue ampliada por Fred Hoyle, según la cual el universo siempre ha existido y siempre existirá. El universo era eterno, y aunque se hallaba en expansión, siempre había permanecido igual, fuera cual fuera la región del espacio que observáramos. Esto era así porque se creaba materia continuamente, de manera que la nueva materia creada iba ocupando el espacio dejado por las galaxias en expansión. Esta propuesta recibió el nombre de la teoría del estado estacionario y afirma la existencia de un universo homogéneo, es decir, que tiene el mismo aspecto sea cual sea la región del espacio que observemos y el tiempo en el que lo hagamos. La teoría del estado estacionario rechazaba totalmente la hipótesis de que existiera una radiación cósmica de fondo, puesto que, según ellos, no había habido ninguna explosión inicial, lo cual significaba que en caso que descubriese una existencia, esta teoría se vería seriamente comprometida. Los problemas con esta teoría comenzaron a surgir a finales de los años 60, cuando las evidencias observacionales comenzaron a mostrar que, de hecho, el universo estaba cambiando. La prueba definitiva vino con el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas, en 1965, pues un modelo estacionario, el universo ha siempre sido igual, y no hay ninguna razón por qué se produzca una radiación de fondo con características térmicas. Gracias. Bien, ahí tenemos otro video. Continuamos. Bueno, sí es una teoría un poco compleja para entenderla quizás al principio, pero tuvo mucha aceptación en su momento.
hasta que apareció esa teoría, la teoría del Big Bang, gran estallido, la gran explosión, también llamada así. En algunas preguntas, en el caso de Villarreal o algunos exámenes de admisiones, lo llaman también caos de la materia. Esta teoría, si bien tiene como precedente a lo que planteó George Lemaitre, que habíamos mencionado hace unos momentos, fue desarrollada posteriormente en la década del 40, 1948, por George Gamow, este ruso que fue después que se nacionalizó después norteamericano. Y esta teoría pues, recoge las ideas básicas de la Lemaitre y explica, ¿no?, de que todo el universo surgió de la explosión de un punto infinitesimal de energía llamado Ilem, y que a partir de este punto muy denso, muy caliente de energía, al colapsar dio origen a lo que es la materia y todo lo que hoy conocemos hoy día, ¿no? Y esta es la teoría por excelencia, la más aceptada ahora por la comunidad científica. Claro, han surgido otras más, pero que han reforzado la teoría del Big Bang, y también ha habido una serie de pruebas y evidencias, que hablaremos un momento, de que respaldan el origen de este proceso, ¿no? Imagina un inmenso universo, increíblemente frío, en constante expansión. ¿Cómo empezó todo? Para entenderlo, retrocedamos en el tiempo. Imagina que te encuentras en los inicios del universo, hace casi 14.000 millones de años. Imagina toda la energía del universo comprimida en un espacio más pequeño que la cabeza de un alfiler. Imagina que estás dentro de este diminuto espacio. El tiempo está parado. Nada de lo que conocemos o imaginamos existe. Todo está a punto de cambiar. Para siempre. Se acaba de producir la gran explosión, el Big Bang. Se ha liberado toda la energía. La temperatura es extremadamente alta y el espacio se expande a una velocidad vertiginosa. En una pequeñísima fracción de segundo ha nacido nuestro universo. Este es el más profundo de todos los misterios. Ahora parte de la energía se condensa, convirtiéndose en masa. Se crean todas las partículas fundamentales de nuestro universo. Algunas de ellas todavía no las entendemos. Entre las que sí, se encuentran los quarks, los electrones, los neutrinos, partículas diminutas que constituirán todo lo que conocemos, incluidos tú y yo. Mira atentamente. Se crean por pares una partícula y su correspondiente antipartícula. Pero partículas y antipartículas también sufren una atracción mortal que hace que se aniquilen entre ellas. Una parte de la materia, sin embargo, sobrevive a este proceso afortunadamente para nosotros. Es la materia que forma todo lo que conocemos. A medida que el universo se enfría, los quarks se agrupan en grupos de 3, dando lugar a neutrones y protones. Y estos forman los núcleos más sencillos. Todo esto ocurre en los 3 primeros minutos después del inicio del tiempo. Pero en los siguientes miles de años, el calor y la energía son todavía tan intensos que los electrones no pueden combinarse con estos núcleos. Avancemos 380.000 años desde el Big Bang. El universo se ha expandido y ya es más frío. Ahora los electrones envuelven los pequeños núcleos, dando lugar a los primeros átomos sencillos, los de hidrógeno y helio. Y una vez creados los átomos, las partículas de luz ya pueden atravesar el espacio sin impedimento alguno. Lo que hasta ahora era una niebla densa de partículas que colisionaban entre ellas, de repente se hace visible. Hágase la luz. Esta primera luz puede observarse aún en forma del llamado fondo cósmico de microondas, una huella dactilar permanente del universo. Continuemos nuestro viaje, avanzando unos cuantos centenares de millones de años. Ahora la fuerza de la gravedad hace que las nubes de hidrógeno y helio se contraigan, provocando reacciones nucleares. Por todos sitios empiezan a nacer las primeras estrellas. Algunas de ellas son muy masivas. Agotan su combustible y colapsan.
En el silencioso espacio, explotan las primeras supernovas gigantes. Pero de toda esta destrucción surgen los elementos pesados, entre ellos el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el hierro e incluso el oro. Son los elementos que formarán los planetas y serán las semillas que darán lugar a la vida. Generaciones y generaciones de estrellas viven y mueren. Nuestro universo, antes increíblemente denso y caliente, es ahora frío y está prácticamente vacío. Después de 9.000 millones de años, en el brazo espiral de una galaxia distante, se está empezando a formar una cosa muy importante. Aquí, en este espacio infinito, entre millones de galaxias, hay un sistema solar. En este sistema solar, uno de los planetas se ha enfriado suficientemente como para que pueda surgir la vida. Es nuestra casa, el planeta Tierra. Y en esta Tierra hay seres con la extraordinaria habilidad de volver la vista atrás en el tiempo y reflexionar sobre el significado del universo. Bien. Algunos datos que podemos destacar de este video. Primero, de que pregunta cuál es el elemento químico primero en formarse después de la gran explosión. Si has estado atento al video, sabemos que es el hidrógeno y el helio fueron los primeros elementos químicos que aparecieron en el universo y también son los elementos químicos más abundantes del universo. Y hemos visto también en este video cómo el Big Bang ha dado origen desde partículas subatómicas hasta elementos más complejos, hasta elementos químicos más pesados, a todo lo que hoy conocemos en el universo en sí mismo. Sí, wow, es increíble. Bastante complejo la teoría del Big Bang, que está desarrollada por una serie de ecuaciones en realidad. Ahora, las pruebas para confirmar esto, porque no es porque alguien se lo ha inventado, lo ha imaginado, y hay que creerle, ¿no? Sino debe haber una serie de evidencias para poder confirmar que ha ocurrido esta gran explosión hace más o menos 15.000 a 20.000 millones de años atrás. Una es la radiación cósmica de fondo, o también llamada la radiación de fondo de microondas, que es considerada como la prueba fundamental, la prueba más importante que confirma que hubo una gran explosión. Y es que esta prueba o esta evidencia que fue hallada de forma accidental por Arnold Penzias y Robert Wilson, lo que confirma es que el universo está en expansión, ¿no? Tanto tiene que ver por el hecho que cuando un cuerpo se expande, las distancias que los elementos tienden a tener desde un punto de partida empiezan a también tener una mayor distancia de longitud de ondas, tanto de la luz como también de la temperatura. Es más, hay un video donde vamos también un poco a hablar sobre este punto, pero le quiero hacer una pregunta antes de pasar el video. ¿Ustedes alguna vez habrán escuchado, o mejor dicho, la pregunta sería, ¿con qué artefacto de la casa electrónico puede detectar la radiación cósmica de fondo? Pónganse a pensar un poquito. ¿Qué artefacto en casa puede detectarla y escuchar esta radiación cósmica de fondo? Lo dejo pensando un poco esta pregunta y también vamos a ver este video para un poco reforzar lo que acabo de explicar hace un momento. Bien. En 1978, dos científicos estadounidenses recibieron el Nobel de Física por haber encontrado algo que ni buscaban ni conocían: la radiación más antigua del universo. Los telescopios nos sirven para ver el universo, pero solo a través de la luz visible, una pequeña fracción de toda la radiación del espectro electromagnético.
En 1964, Arno Penzias y Robert Wilson habían construido una nueva antena para estudiar la radiación del universo, pero una señal, como un ruido, se colaba siempre, apuntaran donde apuntaran. Revisaron la antena y encontraron que estaba llena de excrementos de pájaros. Lo limpiaron, pensando que podría ser la causa de la interferencia, pero aún así, el ruido seguía ahí. Entonces contactaron con Robert Dicke, físico de la Universidad de Princeton, quien entendió enseguida lo que habían encontrado, porque era lo que él mismo estaba buscando con su equipo, a solo unos 50 kilómetros de allí: la radiación de fondo de microondas, la foto más antigua de nuestro universo. Sin querer, se habían topado con la huella, en forma de radiación microondas, de la gran explosión. Hasta ese momento, aquello solo había sido una teoría, presentada por primera vez por el belga Lemaitre como la idea del átomo primigenio. Este hallazgo de Penzias y Wilson confirmó la existencia del Big Bang. Una noticia que, por suerte, Lemaitre llegó a conocer poco antes de su muerte. Sin embargo, en 1941, más de 20 años antes de este descubrimiento, el canadiense Andrew McKellar había encontrado y medido con precisión esa misma huella del Big Bang. Pero era tiempo de guerras y publicó sus datos en una revista muy poco conocida. En ese momento, ni él ni los pocos que leyeron su artículo se dieron cuenta de la importancia de ese hallazgo. Eran tiempos convulsos y su investigación pasó desapercibida. Y no fue el único ignorado. El ruso George Gamow había sido el primero en proponer la existencia del fondo de microondas, y científicos estadounidenses como Robert Herman y Ralph Alpher habían calculado con precisión la cantidad de radiación que se encontraría. Incluso Robert Dicke y su equipo, los primeros que entendieron y supieron explicar la importancia de ese descubrimiento, no llegaron a participar del Premio Nobel de Física. Aunque en un primer momento no sabían ni lo que habían encontrado, Penzias y Wilson fueron los galardonados con la gloria del Premio Nobel. Pero si algo podemos aprender de esta historia, es que, aunque haya solo unos pocos nombres que se hagan famosos, la ciencia avanza gracias a multitud de personas desconocidas que aportan sus granitos de arena. Como dijo Robert Herman, uno de los olvidados de esta historia, no se trata de dar reconocimiento a la persona, sino al trabajo. Bueno, ahí tenemos este pequeño video sobre la radiación cósmica de fondo o la radiación de fondo de microondas. Sí, básicamente de casualidad detectaron pues la radiación más antigua de la existencia del universo, y esta radiación llega a nuestros transistores, ¿no? En el caso de la radio o la televisión. Y cuando ustedes están sintonizando la radio y la frecuencia, escuchan un ruido como esto, shh, o cuando están viendo la televisión, la tele, y se va la señal por algún desperfecto técnico y suena también de esta manera, shh. Lo que ustedes están escuchando, chicos, es la radiación cósmica de fondo. Es el eco del Big Bang. Wow. Entonces, y esto que se transporta, se dirige a todas las direcciones del universo, se va haciendo cada vez mucho más débil, y también la temperatura se va haciendo más fría, a manera que el universo está expandiéndose. Y es que se expande porque hace tiempo atrás hubo un punto inicial de partida donde las ondas eran más cortas y ahora son mucho más largas. Va a haber otras teorías también o hecho otras pruebas más que van a reconfirmar esta radiación cósmica de fondo, como la radiación galáctica, que fue descubierta por Edwin Hubble, un físico, un astrónomo, que dentro de su trabajo de catalogar, ¿no? Bueno, esta cosa suena de la calle, el tema de la cuarentena. Bueno, volviendo, Edwin Hubble, en su trabajo que tenía era observar pues a todas las galaxias que podía observar desde su telescopio y clasificarlas, tanto en formas, tamaños y darle también un nombre. Notó pues que con el pasar de los años la distancia que debía entre las galaxias no era la misma, ¿no? Se iban alejando mutuamente. Es más,
se dio cuenta que a mayor distancia de alejamiento de las galaxias, también había una mayor velocidad entre sí mismas, ¿no? Había una relación directa. A mayor distancia, mayor velocidad, a lo cual llamó la ley de Hubble. Y esta ley lo que confirmaría es que el universo está en expansión. Pero también había otra prueba más, que es el efecto Doppler-Fizeau, que es donde justamente el hecho de que las galaxias o los cuerpos del universo se estén alejando, se va ampliando una mayor onda, ¿no? una onda de frecuencia de mayor longitud. Y esta onda de mayor longitud obviamente va a tener un rastro, ¿no? Vamos a ver aquí un pequeño vídeo donde también nos explica este efecto Doppler-Fizeau, ¿no? Mientras más distante, más se alejan las galaxias o los cuerpos o los astros, las ondas se hacen mucho más largas. Y este producto de la expansión continua del universo, ¿no? En este video vamos a hablar, o lo van a explicar a manera de cómo esto se relaciona con, por ejemplo, con el sonido. Listo. Una forma también como tú puedes experimentar este efecto Doppler es cuando está un parlante, una radio encendida en tu casa, emitiendo obviamente sonido, ondas. Y si tienes en la mano, por ejemplo, un celular, un smartphone, y empieza a entrar una llamada, el celular empieza a recibir esta onda, ¿no? ¿Qué pasa cuando el celular que está vibrando o está sonando por la llamada entrante le acercamos a parlante? Lo que vamos a escuchar es una especie de un ruido o una interferencia. Y se hace más fuerte cuando lo acercamos más entre sí. Y cuando lo alejamos, estos dos elementos, esta distorsión, este ruido molestoso, se va haciendo menos intenso, más débil, y es producto de que las ondas se van haciendo más largas entre sí, y es lo que pasa con el universo. Al expandirse más, estas ondas de radioeléctricas también se van alejando, y por lo tanto confirmarían pues también lo que en principio hemos hablado de la expansión constante del universo. Y esto también en un momento lo vimos, ¿no? La paradoja de Olbers. Imagínate que estamos en una habitación, muy bien. Estamos en una habitación a oscuras. Y imagínate que tienes en tus manos una vela y la prendes. Prendes la vela y entonces emite un brillo, una luz. Entonces, para hacer la comparación, todo el cuarto vacío oscuro representaría el espacio. Y la luz de la vela representaría a todas las estrellas, a todas las galaxias, toda fuente luminosa reunida en ese punto. Pregunto, ¿esa luz de esa vela es capaz de iluminar todo ese cuarto vacío oscuro? Y es muy difícil, ¿no? Y es lo que pasa, ¿no? El universo es tan oscuro y tan inmenso que ni con todas las luces de las estrellas reunidas en un solo punto
llegarían a hacer que todo se ilumine, ¿no? Eso lo llamamos la paradoja de Olbers. Y este espacio infinito oscuro crece a una proporción mucho más que de la misma luz de las estrellas. Sí, es increíble, pero así eso ocurre. Por eso cuando vemos las noches, vemos las estrellas, en lo que se puede en Lima, el cielo es mucho más oscuro que todas las estrellas reunidas. Otra teoría tenemos la de Red Leap o el gran desgarramiento. Fue planteada en el 2003 por Robert Cadwell. Plantean el hipotético caso del fin del universo, ¿no? Que debería ocurrir desde unos 35 mil millones de años. Y es que así como el universo se va expandiendo una fuerza desconocida llamada la energía oscura. ¿Y qué pasa? Que este espacio que llena todo el espacio llamado energía oscura es una reacción de expansión tan intensa, más fuerte que la gravedad, más intensa que la gravedad, que va a llegar un momento en que se calcula de que va a hacer que todo esté tan alejado, tan distante entre sí, que el universo va a ser mucho más frío y también va a colapsar, no se necesita enfriar, sino se va a desgarrar también, ¿no? Hay un pequeño esquema de cómo el universo se desgarraría, ¿no? Por esa fuerza repulsiva, ¿no? Que es la energía oscura que ocurriría en el universo y ocurriría en lo que es el fin de todo, ¿no? Pero es hipotético, ¿no? Es una teoría hipotética. Tranquilo, no sabemos si va a pasar, no, tampoco se puede descartar. Y tenemos la teoría del universo inflacionario planteada por un importante físico llamado Alan Guth. Lo planteó en la década de los 80. Y esta teoría lo que trata de explicar es cómo, si bien cierto, aporta la teoría del Big Bang, la teoría del Big Bang también tiene una serie de vacíos, preguntas aún no respondidas, no resueltas. Sobre todo, ¿qué pasó en los primeros segundos del Big Bang, ¿no? Según esta teoría del universo inflacionario, pues hay un crecimiento exponencial, como llaman los físicos, ¿no? ¿Qué quiere decir exponencial, no? Que hay un crecimiento muy acelerado del universo en los primeros segundos del Big Bang, que lo que hace es de que la fuerza que mantenía unida al universo, una superfuerza, que después vamos a desarrollarla en la dirigida, esta superfuerza se va a colapsar, se va a dividir. Esta superfuerza se va a dividir en sus primeros segundos del Big Bang, dando origen a lo que es la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear intensa y la fuerza nuclear débil, ¿no? En esta teoría del universo inflacionario, pues, lo que explicaría básicamente en el fondo es la formación de estas principales 4 fuerzas del universo. Y este es el gran aporte que Alan Guth ha dado para reforzar la teoría del... En vídeos pasados, dimos inicio a una nueva serie en mi canal llamada Las teorías del origen del universo, donde en el primer capítulo vimos un poco de la teoría del Big Bang o la gran explosión. Pero en este segundo capítulo exploraremos otra teoría la cual, al igual que el Big Bang, es de las más aceptadas y mejor fundamentadas. Así que en las teorías del origen del universo, capítulo 2, les presento la teoría inflacionaria. La teoría de la inflación cósmica, popularmente conocida como la teoría inflacionaria, formulada por el cosmólogo y físico teórico norteamericano Alan Guth, intenta explicar los primeros instantes del universo basándose en estudios sobre campos gravitatorios fortísimos, como los que hay cerca de un agujero negro. Esta teoría fue desarrollada a inicios de la década de los 80, tomando en cuenta que en la formulación de la teoría de la gran explosión, quedaron varios problemas por resolver, como que el estado inicial de la materia no permitía aplicar las leyes físicas normales y el estado de uniformidad del universo era difícil de explicar, porque de acuerdo con la teoría del Big Bang, la expansión del universo se dio con demasiada rapidez como para desarrollar esta uniformidad. La teoría inflacionaria implica un proceso denominado inflación, en el que hubo un período de expansión exponencial en el universo, donde la distancia entre dos observadores fijos se incrementa exponencialmente, por la métrica de expansión del universo. Pero en 1982 el cosmólogo ruso Andrei Linde introdujo lo que se llamó nueva hipótesis del universo inflacionario. Linde se dio cuenta de que la inflación es algo que surge de forma natural en muchas teorías de partículas elementales, incluidos los modelos más simples de los campos escalares. Si la mayoría de los físicos han asumido que el universo nació de una sola vez,
que en un comienzo este era muy caliente, y que el campo escalar en el principio contaba con una energía potencial mínima, entonces la inflación aparece como natural y necesaria, lejos de un fenómeno exótico apelado por los teóricos para salir de sus problemas. Se trata de una variante que no requiere de efectos gravitatorios cuánticos, de transiciones de fase, de un superenfriamiento o también de un supercalentamiento inicial. La inflación explica cómo una partícula extremadamente densa y caliente que contenía toda la masa y energía del universo, siendo de menor tamaño que un protón, sale desprendida hacia el exterior en una expansión que continúa en los millones de años transcurridos desde entonces. Se considera que este empuje inicial se originó en procesos en los que una sola fuerza unificada de la naturaleza se dividió en las 4 fuerzas fundamentales actuales: la gravitación, el electromagnetismo y las interacciones nucleares fuerte y débil. Este empuje hacia el exterior fue tan violento que, aunque la gravedad está frenando las galaxias desde entonces, la expansión del universo continúa en la actualidad. Y bien, esto es lo que por ahora puedo decir acerca de esta teoría. Hay muchas cosas que aún no conocemos. Muy bien. Continuamos. Ahora, dentro también de los importantes elementos de la estructura del universo, tenemos ahí las galaxias. Las galaxias vienen a ser enormes acumulaciones de estrellas, gases y polvo. Cada galaxia puede estar formada por centenares de millones de estrellas y también de otros astros como los planetas, los satélites, los cometas, etc. Y también muchos núcleos de galaxias emiten una fuerte radiación, lo que probaría de que en el corazón de las galaxias hay una gran cantidad de pulsares y agujeros negros que emiten estas radiaciones intensamente fuertes, ¿no? Hay varios tipos o clases de galaxias, ¿no? Recuerda que hablamos un momento de Edwin Hubble, que con su telescopio empezó a clasificar las galaxias y empezó a darse cuenta que estas se estaban separando entre sí. Según Hubble, tenemos ahí las galaxias elípticas, espirales e irregulares. De las galaxias elípticas, que representan aproximadamente el 7%, son llamadas así porque tienen una forma casi globular. Son galaxias que tienen estrellas viejas, envejecidas, por ello tienen una coloración media rojiza, media anaranjada. Tenemos aquí algunos ejemplos como Maffei y Centauro y otras galaxias más que son tantas que también se le pone con códigos, con números. Es una forma de una galaxia elíptica. Tenemos ahí las galaxias espirales. Estas galaxias que representan más o menos el 80% de las galaxias en el universo. Son discos donde tiene un núcleo muy denso de estrellas, donde salen varios brazos, todos los brazos llenos de estrellas, por cierto, y son estrellas, o mejor, son galaxias que son población mayormente jóvenes, ¿no? De estrellas jóvenes. Hay dos tipos de galaxias: las galaxias normales, o también galaxias S, que tienen varios brazos que se separan de su núcleo, como nuestra Vía Láctea, como la Andrómeda, que es la más grande que se tiene registrado hasta el momento, la del Triángulo de Cangrejo. Las galaxias barradas, que es otro tipo de galaxia en que tiene un núcleo también denso, pero se desprenden dos grandes brazos. No tenemos el ejemplo de Markarian u otras más. Esa es más o menos la clasificación que plantea Edwin Hubble de las galaxias. Vemos en la parte superior, ahí pues las galaxias espirales y las galaxias barradas, en la parte inferior, ¿no? Es un ejemplo de galaxia espiral normal y esta es otra fotografía de una galaxia barrada. Las galaxias irregulares, que es la clase de galaxias de menor porcentaje, son galaxias que no tienen una forma definida, son amorfas. No se puede determinar un centro o un núcleo fijo. Tenemos, por ejemplo, la más cercana a la Vía Láctea, la nube mayor de Magallanes, que es una galaxia de tipo irregular. Ahí tenemos una imagen de ella. Y también tenemos ahí dentro de las galaxias nuestra propia galaxia, que es la Vía Láctea.